Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias por vuestra asistencia. Y vamos a dividir el ensayo en tres bloques. Uno, presentación del Channel Cubic como tal. Y el segundo, ensayos durante el año 2023 y ensayo durante el año 2024. Agradecer la colaboración a nuestros distribuidores Alfonso Hernández y Luis Bañares, porque han estado pendientes en todo momento del ensayo. Y gracias por contar también con José María Hoyos para la ocasión. Bueno, antes Hans ha mencionado un poco el tema del Channel Cubic. ¿Qué es el Channel Cubic? Pues el Channel Cubic es un quelato de cobre para aplicación foliar. Está quelatado con poliaminas, son delta y teta, son patentes de BMS, y estas poliaminas lo que hacen es unirse al ion cobre formando una molécula con carga positiva. Esta molécula es atraída por las cargas negativas tanto de las hojas como de las membranas, y lo que hacen es una penetración cuticular mediante carga electrostática. Esto es conocido como el efecto imán, ¿vale? Esto le confiere al Cubic alta persistencia y gran efecto de contacto. Alta persistencia en superficie y gran efecto de contacto. Posee una cinética molecular única, y esto es debido a que tanto las paredes celulares de los vasos conductores del xilema y el floema tienen cargas negativas, y lo que hace es que el Cubic penetra, y esas cargas negativas lo que hacen es que tenga una sistemia perfecta por dentro de toda la planta. Otras características: es un producto 100% soluble, o vuelvo a repetir, tiene carga positiva, lo que permite una distribución completa por toda la superficie de la planta, y lo más importante que muchos de vosotros valoráis es la ausencia de manchado. Es un cobre que no deja mancha, los productos no necesitan lavado, con lo cual podemos utilizarlo sin ningún tipo de problemas. Los principales beneficios de su uso, como ya os he dicho, algunos de ellos son el efecto de choque y fijación por carga eléctrica, alta persistencia en superficie y resistencia al lavado, no mancha, tiene una sistemia máxima de distribución interna, y lo principal, que muchos de vosotros, según la reglamentación, es la disminución de cobre total por hectárea. Aquí tenéis unas diapositivas donde vemos la actividad antipatógenos que está demostrada. Durante las primeras 24 horas funciona perfectamente. El número 3 es el Channel Cubic. Veis que la ausencia de ataque de patógenos es total. A las 48 horas veis que ataca algún patógeno, pero no es un ataque muy fuerte. Y lo bueno es que a las 72 horas el control se mantiene. ¿Veis? La curva de actividad antipatógenos, veis que con el Channel Cubic es muy baja. Bueno, vamos ya a pasar a la presentación de lo que es el ensayo en sí. Hablaremos primero del año 2023. Es una finca localizada en Arenzana. Bueno, ahora os explicaré un poco la metodología del ensayo. ¿Cuál es el objetivo del ensayo? Como bien ha dicho antes Armando, pues valorar la eficiencia del fertilizante Channel Cubic contra enfermedades de origen fúngico, principalmente mildio. ¿Cuáles han sido las fases del ensayo? Pues la primera, localización de la parcela, elaboración de un protocolo de tratamientos, aplicación de las variables consensuadas, la compatibilidad para nosotros muy importante del producto con los diferentes productos fitosanitarios y materias activas, seguimiento de la enfermedad, seguimiento de otras enfermedades y posible control con el Cubic. Luego veréis que ha tenido efectos secundarios sobre otras enfermedades de origen fúngico, seguimiento de la maduración y las conclusiones. Durante el año 2023 se hizo en el municipio de Arenzana de Abajo, sobre la variedad Tempranillo, estaba la distribución era en espaldera, y la poda pues ha dejado un número de yemas acordes a lo que marca la denominación de origen calificada de Rioja. Ahí tenéis el plan de localización de la parcela. Es una parcela que estaba, aquí veis la distribución, junto al río Najerilla, con lo cual las condiciones para la formación de mildiu eran estupendas. Aparte había una zona de arboleda bastante sombreada, que impedía, Pepe lo puede atestiguar, el 60% del tiempo ha estado el cultivo bajo sombreado. Luego al otro lado estaba la carretera y un camino. ¿Cuáles han sido el protocolo de tratamiento? Las variables, pues un testigo sin tratar, Cubic al 1%, Cubic a 1 litro por hectárea, Cubic más antioide de síntesis química, Cubic más antimildio de síntesis química, Cubic más un antioide de perfil ecológico, Cubic más un antimildio de perfil ecológico, y luego Cubic incluido un programa de tratamientos estándar, es decir, adecuado al programa de tratamientos del agricultor. ¿Qué variables se han tenido en cuenta? Pues
en principio se ha hecho para evaluar el mildiu, pero se ha hecho el ensayo en función de las aplicaciones para controlar la enfermedad del oidio, que es la que marca en Rioja el protocolo. Se hace con atomizador, teniendo protegido el cultivo en épocas que, según la fenología, sea más sensible a las enfermedades, con una cadencia de tratamientos en torno a los 15 días, variable en función de las condiciones climatológicas. Aquí están los estadios fenológicos, las fechas de tratamientos. Como ya ha dicho Armando, lo tenéis todo en el pendrive, no nos vamos a detener mucho en esto. Evaluamos la compatibilidad de Chelal Cubic. Bueno, pues es un cultivo que a dosis muy elevadas puede producir en las primeras fases de desarrollo algún pequeño arrugamiento que desaparece a los 15-20 días de la aplicación. Hay que tener en cuenta que el primer test se hizo con dosis muy altas, excesivamente altas. Eso fue una pequeña idea mía porque queríamos saber hasta dónde podía llegar la toxicidad del producto. Mezclas con productos fitosanitarios y productos de defensa ecológicos son excelentes, no ha habido ningún problema. Están a disposición también las materias activas de todo el tratamiento. Con azufre o abonos foliares, en épocas de calor puede producir alguna mancha pequeñita en la valla, pero que no tiene ninguna importancia y no se sabe cuál es el producto que las puede producir. No sabemos si puede ser azufre, puede ser el abono foliar, puede ser el cubic, eso estaría por determinar. Y bueno, también se ha evaluado luego en otras parcelas, en otras variedades como Cabernet, Chardonnay, Mazuelo, Merlot, Verdejo y Viura. Seguimiento de la enfermedad. Pues bueno, la primera mancha de aceite, como todos conocéis, es una forma vulgar de llamar al mildiu. Aparece el 22 de mayo en una hoja cercana al suelo, en una zona sombría, como os he dicho antes. La evolución es casi imperceptible hasta el 12 de junio, en la que se localizan manchas en todos los testigos, con frecuencias bajas. Vemos que aparecen manchas en el testigo, o sea que desde la aparición de la mancha del testigo hasta la aparición de las parcelas donde se había tratado con Cubic hay un plazo de unos 3 a 5 días, es decir, que nos permite tener un plazo de amortiguación para si tenemos que entrar con carácter de urgencia. Y vemos que, bueno, el 12 de junio se produce una infección generalizada del testigo, sobre todo la repetición A, y las parcelas tratadas estaban sin manchas. Ahora pasará José María a comentaros el tema de las gráficas. José María Hoyos es un técnico asesor independiente. Él es conocido, muchos de vosotros lo conoceréis porque antes trabajaba en otra empresa X. Ahora trabaja como asesor independiente y su función es hacer ensayos. Entonces, él es el que, por así decirlo, ha estado pendiente en todo momento de los protocolos de aplicación, de todo, y ahora os pasará a comentar un poquitín el tema de las gráficas. Bueno, vamos a ver, cuando empieza la infección en hoja, cuando la tenemos generalizada en todos los testigos, de momento todas las parcelas están limpias, menos una repetición de la variante 2 que llevaba solo Cubic a 3 centímetros por litro. Esta es la variante que se empezó ¿cuánto? A la dosis que dijiste tú, sí, que era mucho. A 3 litros hectárea. Pero bueno, sí. Y luego que arruga las hojas, dice. Y la cara. Bueno, quitando una repetición que estaba al lado de un testigo y a la sombra constantemente y húmeda constantemente, que ahí nos aparecieron unas cuantas manchas, y sirvió para decirnos que si la presión es bestial todavía nos aguanta el Cubic, y si la presión es normalita nos aguanta de maravilla. Pues tenemos ahí un productito bastante bueno. Pasamos. Bueno, el problema que estamos teniendo con los últimos ataques de mildio en los últimos años en La Rioja es que pasa de 2 manchas en las hojas a atacar fuertemente al racimo. Y cuando digo atacar al racimo es cargarse los racimos. Un ataque muy temprano, en mayo, junio, esto significa cargarse la cosecha, porque esos racimos ya no recuperan. Y aquí es donde vemos que con unos ataques muy fuertes en racimo, tenemos unas eficacias fenomenales en todos en las mezclas de Cubic con antimilios.
El Cubic solo ya no puede, aunque nos da una eficacia todavía grande, pero donde más me ha sorprendido es en la mezcla con antimildius, que lo normal, por ensayos de otros años, es que tengan el que más, estoy hablando de los punteros, una eficacia sobre racimo de en torno al 80-85%, y aquí hemos tenido eficacias cercanas al 100%. O sea, tenemos eficacias tanto en frecuencia como en severidad superiores al 90, 98. El Cubic se nos queda en un 50. Pero para mí ya es mucho. Bueno, la infección sigue avanzando y nos siguen manteniendo todas las eficacias. ¿Ves? Vemos que estamos ya a finales de julio, el 20 de julio, la mezcla con un antimilio químico, dentro del programa de tratamientos, se nos va las eficacias al 90%, y tenemos presión desde mayo, junio y julio, o sea, 3 meses de presión, porque hubo continuas tormentas y tal. Esto en La Rioja no es normal. En Galicia los gallegos dirán que sí, pero en La Rioja no, que en La Rioja generalmente es una tormenta, un rafagazo y a parar. Y aquí vemos que las eficacias se nos acercan al 90% en racimo. En hoja ya es distinto, porque hay despuntes, hay deshojes y es difícil controlarlo. Pero estas eficacias de la mezcla de un antimildio químico con Cubic, estas eficacias no me las ha dado, no las he visto nunca. En agosto nos siguen manteniendo las mismas eficacias, la mezcla de Cubic con un antimildio químico. Todas las demás mezclas con antioidio, mezcla con un antimildio seco, ecológicos, generalmente secantes, se nos quedan al mismo nivel que el Cubic solo, por debajo del 50%. ¿Pasa? Aquí. Bueno, como podéis ver, pasa para atrás. Los testigos quedaron así. Yo creo que la presión es suficiente para testar un producto. Y luego otra cosa es que el agricultor se enfade con el distribuidor, pero pasa. Y podemos ver, bueno, unas fotos representativas de cómo quedaban las eficacias en los distintos productos, ¿no? En algunos vemos ahí, por ejemplo, en el 3, que queda algún racímico estropeado, en el 4 también, ¿no? Pasa. Y luego, pues ahí el 5 queda perfecto, el 6 perdemos algo de cosecha, el 7 también. Y el 8, que era la mezcla, este era el programa con Cubic, esta estaba impecable. O sea, aquí ya íbamos antimildio químico, antioidio químico y Cubic. Y eso, no perdimos un racimo. Es una cosa que a mí me extrañó. Y yo soy de los que no creen, ¿eh? Soy como Santo Tomás. Si no meto el dedo, no me lo creo. La verdad, pues no. Bueno, oidio y mildio nunca van juntitos. El uno tapa al otro. Pero aquí al final tuvimos oidio y mildio. Joder. No había oidio. En las parcelas que tenían Cubic no había oidio. No es que fuese un ataque de oidio terrible, además era difícil verlo porque ya no teníamos racimos para evaluarlo. Tuvo que hacerse la evaluación en base a los restos de oidio que le quedaban en los sarmientos, los pámpanos, y nos dieron unas eficacias el Cubic solo, que dices, macho, solo con Cubic tenemos un 90% de eficacia. Yo no he hecho trampa, ¿eh? Esto ha salido así. Que en el testigo casi se lo había llevado todo el mildio, pero no era un ataque de oído a los que estamos acostumbrados al 100%, no, un ataque normalito.
y solo el Cubic nos dio esa eficacia. Luego, el Cubic, al mezclarlo con otras cosas, ya la eficacia no sube. No sube al 100% cuando le metes lo mismo avanzando en el tiempo. O sea, seguimos manteniendo muy buenas eficacias contra oidio según va avanzando la campaña. ¿Esto lo cuentas tú? Bueno, pues después de la intervención de José María, nos tiene que quedar bastante claro que es un producto de futuro para incluir en los programas una estrategia conjunta con antimildius, claro está, que aumenta las eficacias en torno al 90-95% de los fungicidas químicos, que hasta el día de hoy andaban entre el torno al 70-75% de eficacia. Eso es la sinergia que se incrementa en la eficacia de los tratamientos y que ha manifestado pues una buena capacidad para controlar otras enfermedades secundarias o no secundarias. Vamos a ver, enfermedades tipo oidio, que lo que tenemos que ver es, hay que seguirlo y ver cómo reacciona el producto en los años posteriores. Aquí en la foto del mildio con oidio y testigo, el racimo está completamente sano. Destacar también la eficiencia del Cubic solo en los primeros tratamientos y también decir ese margen de seguridad, ese plazo de seguridad que nos concede de 3 a 5 días para poder entrar o reaccionar con antimildius químicos. El grado alcohólico probable lo explicará José María. Sí, se siguió la maduración mirando el grado alcohólico. No hay, parece ser que no hay diferencias. Aquí las diferencias no las pueden marcar la sanidad que tenga el cultivo en ese momento. Pero bueno, el desarrollo, vemos que el incremento del grado está dentro de la normalidad. Aquí ves en la número 2, la primera, vemos que no influye en la maduración de la uva. En el 2024, pues claro, nos habían quedado ciertas dudas con respecto a la eficiencia del Cubic en otras enfermedades como oidio. Y bueno, pues seguimos intentando ver cómo podía relacionar contra el mildiu. Entonces volvimos a repetir el mismo protocolo, lo único que pasamos a otra parcela. Esta vez fue del municipio de Arenzana. El protocolo es exactamente el mismo que se ha seguido en el 2023. Lo único que aquí ya las variables hemos introducido el cheral cobre para comparar también la eficiencia y hemos introducido una que es más importante aún, que es única y exclusivamente fungicidas de síntesis química. O sea, antioidio y antimildio de síntesis química, para comparar y ratificar lo que hemos hablado antes, cómo esa adición del cheral Cubic aumenta la eficiencia de los fungicidas de síntesis química. Bueno, el municipio es Lardero, la variedad Tempranillo igual. La distribución esta vez cambia, es una distribución a vaso. Hemos querido también meter el vaso porque, según la aireación, es bastante más complicado el control de enfermedades fúngicas. Es una parcela que estaba incluida entre 3 corrales, era igualmente propensa como la otra para que apareciesen esas enfermedades. El marco de plantación varía un poco, está 1,10 por 2,60. La distribución en microparcelas es similar a la anterior. Bueno, cada parcela tiene 4 plantas y 9 plantas tratadas. Aquí, para tocar un poco más la fibra, al lado de cada parcela hay un testigo. Es decir, tienes una fila con las variantes, una fila de testigos sin tratar, para que haya inóculo bien para el año que viene. Otra. Entonces, aquí los productos están puestos. Tuvimos, claro, esto también tuvo un problema, es que la distribución de la enfermedad fue muy desigual, mucho más en la zona superior derecha y mucho menos en la izquierda. Pero bueno, siempre teníamos un testigo al lado con quien comparar. No es lo mismo tener 4 testigos separaditos y tal, a tener el de al lado. Entonces siempre valoras respecto al de al lado. Vale. Lo mismo que anteriormente, seguimos la pauta de tratamientos en función de la enfermedad de oidio. Las aplicaciones del mismo modo, hay que tener protegido el cultivo en las épocas de máximo riesgo. La cadencia de tratamientos igual que anteriormente, cada 15 días.
rebajado o aumentado en función del riesgo de enfermedad. Desde las fiestas. Lo mismo que anteriormente, las fechas de aplicación y los estadios fenológicos. Igual que anteriormente, compatibilidad buena, tanto fungicida de síntesis química. No hay ningún problema de mezclas. Se han probado infinidad de materias activas para que no, si hay alguna duda o lo que sea, podemos resolver. Y no ha habido ni un triste problema. Se ha evaluado sobre el tempranillo, fundamentalmente, y también Chardonnay, Cabernet, Merlot y Verdejo. Tenemos una época de precipitaciones continuas desde el 13 hasta el 22 de mayo, pero las bajas temperaturas no favorecen la aparición de la enfermedad. Hay una distribución de manchas aceitosas irregular, más intensas, como dijo José María, en la zona umbría de la parcela, que no se extienden mucho por las hojas, pero que se eliminaron con una labor de despunte. Hay infecciones muy importantes de racimo, gran merma de cosecha en testigos y variables 2, 3 y 4, y hay un control excelente en las variables 5, 6 y 7. Con lo cual, atestiguamos que se repiten los datos del año anterior. La irregularidad en la distribución de la enfermedad nos hace determinar que la eficacia del Cubig es bastante superior a la del Chenal-CU. Vemos que con niveles bajos de infección el Cubig es suficiente como preventivo. Cuando la intensidad aumenta es prácticamente inoperante si se aplica solo. Y pues lo mismo, actúa preventivo y aplicado en mezclas se incrementa la eficacia de los fungicidas. Igual que anteriormente, seguimos el mismo protocolo, tampoco me voy a detener mucho porque es exactamente igual. Esta es la red. Y ahora José María os explica un poquito el tema de las gráficas, cómo avanza la enfermedad del racimo y los efectos que hemos visto. Bueno, este año queríamos mirar más la eficacia contra oidio, porque como el año pasado, el año anterior nos dio la sorpresa, decimos, bueno, pues vamos a ver, joder, cuando buscas una cosa te sale la otra, ¡pum! Zapatazo de mildiu. Bueno, pero oye, todo vale, de todo se sabe. De eso. Y sobre todo, mildiu en racimo. O sea, mildiu en racimo. Y las variantes eran, que se han probado este año, Cubig solo, Cubig, la número 4, más un antioidio, son varios, cada época el suyo. Una variante sin Cubig, que llevaba un antioidio y un antimildiu, o sea, un programa normal en La Rioja, Cubig más solo un antimildiu y Cubig más antimildiu más antioidio. Entonces, cuando aparece el mildiu en racimo, bueno, es igual. Inicialmente tenemos una severidad del 4% y la del testigo no me lo has puesto, la del testigo era muy alta. Una vez está la de eficacias. O sea, al principio, en cuanto aparece la enfermedad, tenemos lo que lleva Cubig y antimildiu, está totalmente limpio. La que lleva solo antimildiu químico, vemos que la severidad es muy bajita, un 0,11%, pero con una frecuencia de un 4%, que ya nos dice que, bueno, que ahí si lo dejamos puede explotar. Y luego el Cubig más antioidio, pues nos hace lo que es el Cubig, que algo nos para. Y el Cubig solo, pues lo mismo. La infección sigue avanzando. Y ya en agosto, pues tenemos estos datos de severidad y frecuencia, que me gusta a mí siempre. Con lo cual vemos que donde tenemos el antimildiu, el antioidio, sumado con Cubig, o sea, lo comparamos con el que lleva el que va sin Cubig, vamos a decir, y coño, hay una diferencia muy grande. Tanto en severidad como en incidencia. Con lo cual las eficacias, el Cubig solo se nos queda en un 50%, el tratamiento estándar, que sería un antimildiu con un antioidio, se nos quedan del 85 al 98, es la variante 5,
Y en cuanto le metemos el Cubic a ese mismo tratamiento, nos ha subido hasta el 100, que son cifras que yo pocas veces había visto. Más de lo mismo. Eficacias en otras fechas, pasa. Y entonces nos dicen lo mismo. O sea, que en cuanto metemos Cubic nos sube 5 puntos la eficacia. Oidio. Hemos tenido un ataque de oidio normalito, tampoco... Lo de siempre, siempre que hay mildiu, el oidio no va. Y, joder, el Cubic solo nos sigue dando muy buenas eficacias. El Cubic solo nos ha dado eficacia en torno al 80%, que dices, madre mía. Luego veremos que eso es cuando hay poquito. Si te vas a un ataque grande de oidio, el 60%, que para un producto que en teoría no tendría que hacer, según los textos antiguos, la bibliografía de años antes, no tendría que hacer nada al oidio, nos haga un 60%, ya está bien. Si vamos a las mezclas habituales, un antioidio con un antimildiu, O más M, bueno, las eficacias se nos van a quedar en un 92%. Pero en cuanto le metemos el Cubic, se nos suben casi a un 97%. O sea, hay 5 puntos más. Y cuando tenemos aquí, el de la derecha del todo, Cubic más antimildiu más antioidio, se nos suben al 100%. O sea que la adición de Cubic nos está incrementando las eficacias en torno a un 10%. Que eso creo que lo paga, aunque lo venda caro. Seguimos. O sea, aquí, como antimildiu me ha sorprendido. O sea, perdón, como antioidio. Funciona, sobre todo añadiéndolo al otro. La evolución de la maduración, sin problema, similar a lo anterior. Depende más de la toma de muestras y de los daños que tenga la planta que del producto en sí. Para hacer un seguimiento habría que hacer en unas plantas sin ningún tipo de enfermedad. Pasa. Bueno, aquí esto es una cosa que se me ocurrió, porque tenía un GreenSeeker, que es un lector de... El GreenSeeker es un lector que nos da unos valores en NDVI, que nos da un índice de sanidad del cultivo. Lo usamos mucho para cereales y como lo tenía en el coche, pues dije, voy a ver la sanidad de este cultivo, pero ya el 23 de septiembre. Mes y medio después de los últimos tratamientos. A mayor valor del valor NDVI significa mayor sanidad. Entonces vemos que todo lo tratado está en un verde más oscuro. Tiene un valor más. O sea, está mucho más sano. Hay una S063, la segunda en la derecha, que es un testigo y nos da un valor alto. Pero ese valor alto es porque ha habido unos rebrotes y ya es todo hoja nueva. Entonces ahí nos engaña un poco. Pero lo que sí hemos visto es que todas las parcelas tienen un estado sanitario muchísimo mejor, por supuesto, que el testigo, y luego los datos que hemos conseguido mediante conteos visuales, aquí nos lo remarca. Lo mismo, la interpretación gráfica de la anterior. No vamos a enrollarnos, es lo mismo. Bueno, pues ya para acabar, como conclusiones son muy similares a las anteriores. Vemos que el Chenal Cubic es un aliado muy importante para el control de enfermedades de la viña. Si la presión es ligera, el Cubic aguanta. Si la presión es bastante fuerte,
las conclusiones la misma. En mezcla con fungicidas de síntesis químicas funciona muy bien. Como efecto secundario hemos visto durante los 2 años del ensayo que solo hace muy bien oidio, ¿vale? Y que ya en mezclas con antioidios pues lo borda. Creo que es importante seguir con los ensayos, creo que es importante trabajar más en este aspecto. Tenemos una herramienta muy buena, un arma muy buena para el control de enfermedades. No es un fungicida, pero tenemos que tenerlo en cuenta pues, en nuestras mezclas diarias, sabiendo que es compatible con la mayoría de productos. Y bueno, pues ya está, por nuestra parte, nada más.